Cada trazo que una persona deja sobre el papel es una revelación. No de sus crímenes, sino de su mente. Sus miedos. De lo que esconde. La escritura no perdona. Y hoy vamos a leer entre líneas. Porque la letra nunca miente. Aunque el asesino jure que sí. Esto es Historia detrás de una escritura. 93. No es una fecha, no es una dirección. Es el número que dejó sin palabras a los investigadores del FBI. Durante más de 3 décadas, un hombre recorrió varios estados de los Estados Unidos sin levantar sospechas. Bienvenidos a Historia detrás de una escritura, el espacio donde las letras dejan de ser simples trazos y se convierten en huellas de la mente. Soy Edith Franco y hoy hablaremos del criminal serial más letal de los Estados Unidos, Samuel Little. No aparecía constantemente en los noticieros. No era un millonario. No tenía un enorme poder. Era aparentemente una persona común. Y precisamente eso fue lo que le hizo tan difícil de detectar. Cuando finalmente decidió hablar, comenzó a relatar una historia que nadie podía creer. Una confesión tras otra, hasta llegar a una cifra que cambiaría la historia criminal de los Estados Unidos. Pero como muchos de ustedes ya saben, no hablaremos solo de la historia del criminal, sino que también analizaremos lo que dejó sobre el papel. Samuel Migdell, más conocido como Samuel Little, nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia, en una familia marcada por la pobreza y la inestabilidad. Hijo de una madre que, según él, era una prostituta. Poco después de su nacimiento, la familia se mudó a Ohio, donde fue criado por sus abuelos. Los vecinos lo recordaban como un niño callado, con tendencia a desaparecer durante horas. Era como si buscara sitios donde nadie lo viera. Su paso por la escuela fue irregular. Samuel apenas terminó la educación obligatoria y desde muy joven acumuló numerosos problemas disciplinarios. Se interesó por la lucha y el boxeo, disciplinas en las que su fuerza física comenzaba a destacar, pero abandonó cualquier aspiración deportiva antes de cumplir los 20 años. Para entonces, había sido detenido varias veces por robos menores, allanamientos y pequeños delitos. En 1956, luego de ser condenado por irrumpir una propiedad en Nebraska, Samuel fue recluido en una institución para delincuentes juveniles. Se mudó a Florida cuando tenía 20 años de edad para vivir con su madre, trabajando varias veces en un cementerio y en una ambulancia por sus propios medios. Little dijo que entonces comenzó a viajar más ampliamente y a tener más problemas con la ley. Dijo que había sido arrestado en 8 estados por delitos que incluyen conducir bajo la influencia del alcohol, fraude, hurto, robo armado, asalto agravado y agresión sexual. Según describió Little, comenzó a practicar boxeo durante su estancia en la prisión, refiriéndose a sí mismo como un gran boxeador. En 1961, Little fue sentenciado a 3 años en prisión por irrumpir en una tienda de muebles en Lorain. Fue liberado en 1964. Hasta 1975 había sido arrestado 26 veces en 11 estados por delitos que incluían robo, asalto, intento de agresión sexual, fraude y ataques a oficiales del gobierno. En 1982, Little fue arrestado en Mississippi, acusado de homicidio de una mujer de 22 años
llamada Melinda, que había desaparecido en septiembre de ese mismo año. Un jurado declinó la acusación a Samuel por delito de homicidio de Melinda. Sin embargo, mientras estaba bajo investigación, fue transferido a Florida para ser llevado a juicio por el homicidio de Patricia M., de 26 años de edad, cuyos restos fueron encontrados en septiembre de 1982. Testigos de la acusación identificaron a Little en la corte como la persona que estuvo con Patricia la noche anterior a su desaparición. Debido a las inconsistencias entre los relatos, Little fue exonerado en enero de 1984. En octubre de ese mismo año, fue nuevamente arrestado por privar de la libertad, golpear y asfixiar a Lori Barros, de 22 años de edad, quien sobrevivió a esa experiencia. Un mes más tarde fue encontrado por la policía en el asiento trasero de su auto con una mujer inconsciente, también golpeada y asfixiada, en la misma localidad del intento de homicidio de Barros. Samuel estuvo 2 años y medio en prisión por ambos crímenes. Al ser liberado en febrero de 1987, se mudó de inmediato a Los Ángeles y cometió más de 10 homicidios. Su vida sentimental también fue errática. Mantuvo relaciones intermitentes, algunas marcadas por la violencia. Un antiguo compañero de Samuel afirmó que él no sabía querer, solo sabía poseer. Sus parejas, normalmente mujeres en situación vulnerable, hablaban cuando se atrevían de explosiones de ira, celos irracionales y de periodos de desapariciones repentinas. Fue también en esos años cuando empezó a consumir estupefacientes, sobre todo cocaína. Esto lo mantuvo en un flujo constante de ambientes marginales, prostíbulos, bares de carretera y barrios empobrecidos. Allí, Samuel encontraba a las mujeres que más tarde describiría como sus favoritas: adictas, trabajadoras sexuales y solitarias. Mujeres que podían desaparecer sin que nadie las echara de menos. Durante los siguientes años continuó moviéndose entre estados, dejando tras de sí cuerpos de mujeres sin identificar, muchas veces clasificadas como decesos accidentales o por sobredosis. Little fue arrestado el 5 de septiembre del 2012 en un refugio para indigentes en Kentucky, siendo extraditado a California para enfrentar cargos de narcóticos. Fue entonces cuando las autoridades usaron pruebas de ADN para establecer su participación en los decesos de 3 mujeres liquidadas y luego encontradas en las calles de Los Ángeles. Fue extraditado a Los Ángeles, donde fue acusado el 7 de enero del 2013. Unos meses más tarde, la policía dijo que Little estaba siendo investigado por docenas de homicidios cometidos en la década de 1980, que hasta entonces eran desconocidos. En las interrogaciones, Samuel negó cualquier implicación. Luego, afirmó no recordar. Y finalmente, se limitaba a sonreír cuando los policías describían la escena. En el 2014, Samuel Little fue declarado culpable de 3 homicidios en Los Ángeles. Durante el juicio, varias sobrevivientes subieron al estrado a contar su experiencia. Una de ellas, visiblemente temblorosa, señaló al acusado y dijo: "Nunca pensé que viviría para este día". Los expertos describieron el perfil criminal del acusado como el de un depredador organizado, extremadamente itinerante y con una técnica depurada de sofocación que denotaba experiencia y planificación. Los forenses explicaron que su fuerza era excepcional, comparándola con el de un atleta profesional. El 25 de septiembre del 2014, Samuel fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el 2018, mientras cumplía condena en una prisión de Texas, Samuel comenzó a colaborar con los Rangers de Texas y con el FBI. Lo que empezó siendo una conversación ocasional se convirtió en una sucesión de confesiones que dejó perplejos a los investigadores. Puedo decirte dónde, cómo y qué llevaba puesto.
afirmó el criminal en serie en una sesión grabada y cumplió su palabra. Samuel describió más de 90 homicidios ocurridos entre 1970 y el 2005, es decir, durante 35 años. Samuel dibujó retratos de muchas mujeres que liquidó. Estos retratos fueron publicados por el FBI con la esperanza de que alguien identificara a las mujeres. Algunos de los retratos permitieron identificar casos archivados durante décadas. Otros todavía siguen sin nombre y por lo tanto sin resolver. En noviembre del 2020, Samuel confesó 2 homicidios en Florida, por uno de los cuales otro hombre había sido condenado injustamente. Al cierre de las investigaciones oficiales, Samuel fue considerado el mayor criminal en serie en la historia de los Estados Unidos y también por el número de víctimas reconocidas y corroboradas. Llegó el momento de pasar a analizar su escritura. Existe una irregularidad en tamaño, dirección, separación, alineación y ritmo. La escritura transmite una impresión general de escasa organización. Nos muestra dificultad para estructurar el pensamiento, actuación impulsiva, tendencia al desorden mental o conductual, escaso control sobre la organización de las actividades, posible predominio de la improvisación sobre la reflexión. Cuando este rasgo es muy intenso, puede reflejar tensión interna o una personalidad poco disciplinada. La presión del trazo es firme y constante. No encontramos una escritura débil. Cada palabra parece marcada con decisión. En grafología, una presión elevada suele asociarse con gran energía psíquica, intensidad emocional y capacidad para sostener esfuerzos prolongados. Cuando estos recursos se orientan hacia fines destructivos, pueden reflejar una personalidad perseverante que difícilmente abandona sus objetivos. Otro dato importante que podemos ver en esta escritura es una inclinación variable. La escritura alterna entre letras verticales inclinadas hacia la derecha y otras con una ligera inclinación hacia la izquierda, incluso dentro de una misma palabra. La interpretación dentro de un ambiente negativo nos habla de una inestabilidad emocional, cambios bruscos en la manera de reaccionar ante las personas, una dificultad para mantener una línea constante de conducta, oscilación entre el acercamiento y el rechazo afectivo. También nos habla de una posible utilización de diferentes máscaras según la conveniencia del momento. En casos muy acentuados, puede indicar conflictos internos importantes y escaso control sobre respuestas emocionales. Uno de los rasgos muy interesantes de esta escritura son las letras que parecen números. Algunas letras pierden su forma convencional y adquieren aspectos semejantes a cifras o símbolos. Esto nos habla de una distorsión de las formas gráficas, tendencia a apartarse de los modelos establecidos, forma muy personal de organizar las ideas, dificultad para transmitir con claridad el pensamiento. Nos habla también de una comunicación poco transparente. También, posible gusto por complicar o enmascarar la información. Pensamiento poco convencional que llevado al extremo puede convertirse en una manera de dificultar que otros comprendan el mensaje. ¿Te observas? Las barras de la T que cubren las letras siguientes son en numerosas palabras. La barra horizontal es larga y se prolonga hacia la derecha, llegando a cruzar o cubrir las letras posteriores. Esto nos habla de una tendencia de imponer las propias ideas, de una necesidad de dominar la comunicación o la interacción. También nos habla del deseo de extender su influencia sobre el entorno, de una actitud invasiva respecto al entorno de los demás, dificultad para respetar límites, una necesidad de controlar situaciones y de controlar a las personas. Persistencia, que en una manifestación negativa puede convertirse en terquedad o imposición. Se aprecian algunos bucles irregulares y parcialmente cerrados en las zonas inferiores de determinadas letras, así como curvas que en algunos casos tienden a estrecharse o comprimirse. Esto nos habla a una tendencia de actuar movido por impulsos o necesidades personales.
dificultad para desprenderse de experiencias pasadas o de determinados deseos, posible inclinación a racionalizar conductas para justificar acciones propias, en ocasiones, manejo reservado de las verdaderas motivaciones, tendencias a dar rodeos antes de expresar lo que realmente piensa o siente. Cuando los bucles aparecen comprimidos o deformados, pueden reflejar tensión interna y conflicto relacionado con la satisfacción de necesidades personales, así como ocultamiento. Ya enfermo, con movilidad reducida y ocasionalmente conectado a una silla de ruedas, Samuel pasó sus últimos años en entrevistas policiales y cuidados médicos penitenciarios. Solía hablar casi con nostalgia de sus crímenes, como quien repasara viejas batallas. Samuel Little murió el 30 de diciembre del 2020 en un hospital del área del condado de Los Ángeles por complicaciones de varias enfermedades que padecía. Murió a los 80 años. Jamás mostró remordimiento alguno ni realizó ninguna declaración final, pese a que sus días ya estaban contados. Su fallecimiento dejó abiertas decenas de historias sin resolver, víctimas sin identificar y familias que jamás conocerán la verdad por completo. La escritura de Samuel no ofrece respuestas absolutas, pero sí revela una personalidad compleja, marcada por la variabilidad, la tensión y una forma muy particular de relacionarse con su entorno. Cada rasgo adquiere sentido únicamente cuando se interpreta junto con los demás. Este caso nos recuerda que la grafología no juzga a las personas por un solo trazo. Busca comprender la historia que todos los trazos cuentan en conjunto. Y quizá esa sea la lección más inquietante que deja Samuel Little, que el mayor peligro no siempre se presenta con un aspecto amenazante. Si este episodio te pareció interesante, suscríbete y coméntanos qué otro caso te gustaría que analizáramos. Yo soy Edith Franco y esto fue Historia detrás de una escritura, porque al final las letras siempre dicen la verdad. Hasta la próxima. Bye bye.